¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estoy de vuelta en esta bonita ciudad de Monterrey. Como se pueden dar cuenta, estuve 2 meses fuera de esta ciudad, que creo que es lo más que he estado lejos de Monterrey. Entonces volví a casa y pues me siento ya muy nostálgico. Y pues bueno, me recibió esta bonita playera que me mandó el Club de Fútbol Monterrey. Y como la neta, la playera me gustó bastante y Rayados tuvo un gran mundial de clubes, se rifaron. Dije, ¿por qué no ponerme esta camiseta, esta playera? Vengo llegando de Las Vegas. De hecho, este capítulo yo creo que es lo más inmediato que he sacado un creativo. El día de hoy tenía ya un capítulo programado, pero por razones ajenas a mí, el capítulo no se concretó, no se pudo dar. Sí va a salir en un futuro, es una colaboración, por cierto, es un capítulo muy interesante que la verdad yo disfruté mucho platicar con esta persona porque te da como un entendimiento de la comunicación de una gran marca. Entonces hasta ahí les voy a dejar como el teaser. Cuando salga, la neta es que sí se lo recomiendo, pero como hoy no pudo salir, dije, pues bueno, ¿por qué no mejor me siento simplemente a platicar con ustedes lo que he estado haciendo, en qué he estado estos últimos meses que he estado fuera? Porque también vengo de sacar una tanda de episodios que ya grabé hace 2-3 meses, ¿no? Los últimos que he estado sacando, que grabé en Ciudad de México, pues ya tienen bastante tiempo y tengo rato sin actualizarlos. Sé que hice una sección de preguntas la semana pasada, ese video sí fue reciente, pero pues no les platiqué en qué he estado, en dónde he estado, qué he estado haciendo. Muchos ya saben porque lo he compartido por redes sociales, pero pues ¿por qué no simplemente echar un cafecito en este capítulo, platicar aquí en el estudio de Monterrey y contarles qué he estado haciendo, ¿no? Tengo entendido yo que antes la gente como que se juntaba a hablar de viajes y a platicar de sus experiencias, a enseñar fotos con proyectores. Ya no estamos en 1983, pero estamos en el 2025, entonces quiero que este podcast sea como la versión de esas pláticas que antes hacían las familias cuando tenían o vivían grandes experiencias y simplemente se querían juntar con sus amigos, con su familia y platicarles qué es lo que habían estado haciendo, dónde habían estado. Esto va a ser este capítulo. Les voy a platicar mis experiencias los últimos 2 meses, que la neta me siento muy afortunado por haberlas vivido y la verdad pasaron tantas cosas que hasta me siento raro no contándolas en el podcast porque pues desaparecí 2 meses finalmente. Entonces vamos a empezar por la razón de ser del viaje, por qué me fui 2 meses de viaje. Y pues la realidad es que fue un viaje un poco improvisado en ese sentido. Todo nació a partir de que quizá hace un año ya tenía planeado un viaje a Estocolmo, a Suecia, con mis amigos del Corona Club, que por cierto ya salió el capítulo, lo pueden ver por ahí. Entonces teníamos ya agendadas estas fechas, que eran principios de julio, para salir de la ciudad e ir a Suecia, ir a Estocolmo, ir a Gotemburgo, a un concierto puntualmente de una banda que se llama Håkan Hellström, que al ratito les estaré platicando un poco sobre esa experiencia. A raíz de ese calendario, de esa fecha, empezaron a salir planes satélites que acabaron haciendo que ese viaje de 10 días se convirtiera en un viaje mucho más extenso. En primer lugar, mi buen amigo Mateo se fue a vivir a Cambridge a principios de este año y yo había acordado con él que lo iba a visitar. Entonces empezó a surgir en mí este interés de aprovechar los días antes de ir a Suecia y visitar una semana a Mateus y estar por allá. También dio la casualidad de que el vuelo que iban a comprar mis amigos pasaba por Londres, entonces estaba perfecto. No necesitaba una mejor excusa para ir unos días antes a Londres. Entonces fui a Londres antes de ir a Estocolmo y pues simplemente las cosas se dieron para escalonar esos 3 viajes, ¿no? Tanto el tema de Cambridge, que se convirtió también en Londres, para ir antes, Suecia con mis buenos amigos del Corona Club, y el viaje que tenía planeado con otros amigos, que también era algo que quería hacer. Entonces se dio toda la coincidencia de que esos viajes se estructuraron y se pegaron los 3. Entonces tuve un mes de viaje fuera en Europa, lo cual fue una locura. Regresé a México a trabajar y después tuve que ir a Las Vegas a jugar la Serie Mundial de Póker, que también fue una experiencia cabrona. Y todo eso se conjugó para que haya estado 2 meses fuera de esta bonita ciudad. Entonces, esa es la razón por la cual salí de viaje tanto tiempo. Esa es la razón por la cual no estaba en Monterrey, por la cual tuve que adelantar tantos capítulos en mayo y la razón por la cual estoy el día de hoy a última hora sacando este capítulo, que también creo que es un capítulo refrescante, es un capítulo especial y pues también me sirve para innovar un poquito este formato monólogo, que la verdad me gusta mucho hacer. Entonces, pues vamos a empezar con la primera ciudad. Empecé el viaje llegando a la ciudad de Londres. Que Londres es una ciudad que sinceramente a mí me gusta mucho. Es una ciudad que ya conocía de una manera muy superficial, pero la conocí cuando estaba más joven y no con una intención turística de realmente conocer o caminar la ciudad en una cuestión de estilo de vida, si lo podemos llamar así, y esta vez me tocó conocerla de mejor manera, ¿no? Lo primero, obviamente, que te sorprende llegar al Reino Unido o a Londres en este caso es que pues te subes al Uber y el Uber está manejando al revés, va del otro lado de la calle el vato y el volante está del otro lado del carro, del coche, ¿no? Entonces eso
inicialmente te acaba sorprendiendo. Y lo interesante de eso es que ese mismo caos que tú sientes como turista al llegar a Reino Unido o a Londres se acaba traduciendo también a la hora de caminar la ciudad. Caminar las banquetas de Londres, los parques de Londres o de Reino Unido es una experiencia bastante caótica. ¿Por qué? Porque no solamente los carros van del lado contrario de la calle a la hora de manejar, sino que también los locales a la hora de caminar las banquetas y los parques también van del lado contrario. Entonces, generalmente caminar esas banquetas o caminar las veredas en los parques es una experiencia muy caótica porque como está lleno de turistas la ciudad y también está lleno de locales, los turistas por memoria muscular caminan del lado derecho o del lado al que estamos acostumbrados y los locales caminan del lado izquierdo, que es el lado a los que ellos están acostumbrados. Entonces constantemente estás chocando, constantemente no estás seguro si irte del lado izquierdo o del lado derecho, y es algo muy curioso que no pasa en otras ciudades, ¿no? Porque como manejan aquí el lado contrario, pues también no se traduce a la hora de caminar y en las banquetas se vuelve completamente un caos. De hecho, tanto es el caos o tanto es la inseguridad o la atención que le tienes que prestar a estar caminando por las banquetas y por las calles, que las mismas calles tienen letreros en la calle, hay letras literalmente pintadas en la calle que te dicen a qué lado voltear. Entonces me encontré a mí mismo cruzando las banquetas y las calles con mucho más nerviosismo del que normalmente lo cruzo, y eso es una experiencia interesante, ¿no? Tienes que ir más concentrado, no puedes ir tan en la pendeja, a falta de una mejor palabra. Y eso vuelve a Londres una ciudad, la verdad, bastante interesante. También me impresiona mucho la cantidad de patriotismo que hay hacia Gran Bretaña, hacia el Reino Unido. Obviamente con el precedente de Brexit, pues creo que eso se exacerbó. Pero sí, como les decía, nunca había conocido a Londres de esa manera. Ahora sí tuve chance de caminar la ciudad, explorar un poco las zonas, ir a algunos museos y vivir un poco más, cuando menos, la versión de Instagram del local en Londres, y para mí fue algo bastante interesante, ¿no? Empezamos yendo a este museo que se llama el Museo Moco, que el Museo Moco es el Museo de Arte Contemporáneo y es como una especie de franquicia. Hay Moco en Ámsterdam, hay Moco en varias ciudades, pero siempre hay exposiciones interesantes. Había una exposición, por ejemplo, de Robbie Williams, había pues lo típico, Banksy, Basquiat, que son como que las obras que generalmente abundan en ese museo. Y a pesar quizá de ser arte moderno y no arte muy tradicional, pues tiene algo de sustancia, tiene algo de idea y hay algo ahí cautivador en las obras que te topas en este tipo de museos. Y cuando menos a mí me gusta y se me hace interesante. De hecho, subí un carrusel de fotos en esa visita a Londres y terminé la foto con una especie de tumba que me encontré precisamente en ese museo que decía que ya estoy muerto, por favor dale like y suscríbete, que por cierto, hey carnal, dale like al video y suscríbete. Pero ese tipo de arte como más moderno, más adaptado a la realidad en la que vivimos hoy en día, pues te lo topas en este tipo de museos, que tendrá sus críticas, lo entiendo, pero cuando menos es una experiencia interesante, diseñada para tomar fotos, y yo me la pasé bastante bien. También me tocó caminar la zona de Soho, que probablemente fue la zona que más me gustó de Londres, que se me hace interesante el nombre Soho, y de hecho me gustaría preguntarle a Frankie sobre este nombre. Veamos. ¿Qué pedo, Frankie? Oye, estuve en la zona de Soho en Londres. ¿Por qué se llama Soho y qué relación tiene, por ejemplo, con la zona de Soho en Nueva York? Que Nueva York significa South of Houston Street, si no me equivoco. ¿Por qué se llama Soho la zona de Londres? ¿Cuál es más antigua? ¿Y qué relación hay entre las dos? Qué chido que andas por Soho. Fíjate que el Soho de Londres es el original, ¿no? Tiene su historia desde el siglo XVII, cuando era una zona de caza. Y el nombre viene de un grito de caza, algo así como Soho. Y la zona se fue transformando con los años en un área bohemia, llena de teatros, bares y cultura. El Soho de Nueva York, por otro lado, tomó el nombre como un juego de palabras, como bien dijiste, por estar South of Houston Street. Aunque ambos tienen una vibra similar, el de Londres es más antiguo. Así que es interesante ver cómo se conectan, ¿no? ¿Y por qué crees que tiene una vibra similar? O sea, ¿hay algo ahí de eso que estoy preguntando o nada más es una casualidad? Yo creo que no es mera casualidad. La vibra bohemia de ambas zonas se fue desarrollando de manera orgánica, ¿no? En Londres, el Soho se convirtió en un punto de encuentro para artistas, escritores, gente de teatro. Y algo similar pasó en Nueva York, donde se llenó de galerías, de lofts, de artistas. Así que probablemente esa energía creativa es lo que le da esa vibra parecida a las dos zonas. Bueno, ahí tienen la participación de Frankie y entendimos la diferencia de los ojos. Pero bueno, Soho, Londres, la verdad es que me gustó bastante. Hay muy buena gastronomía también en Londres. Fíjate que no soy muy fan, por ejemplo, de la cocina inglesa. Sin embargo, sí hay restaurantes que ofrecen otro tipo de gastronomía de otras ciudades. Y la adaptación londinense, cuando menos a mí, se me hizo muy buena.
Por cierto, si son amantes de la comida o si son amantes de ir a restaurantes chingones, les recomiendo un blog que se llama Eater. Yo generalmente cuando voy a una ciudad intento buscar el artículo que hay en Eater de esa ciudad, que básicamente es el artículo que escribe un crítico de comida que te da una fotografía de los restaurantes de la zona, desde los más nice y los más lujosos hasta los más callejeros, que también están muy buenos, pero te da como un panorama completo. Entonces eso siempre es un buen apoyo. Fuimos, por ejemplo, uno que se llamaba Koya Bar, que era como una especie de barrita japonesa que tenía muy poca disponibilidad, tenías que reservar y se hacía una fila, y la verdad fue una experiencia muy bonita, muy chingona, la neta. Y en general la zona de Soho fue la que más me gustó. Está obviamente Carnaby Street, que es como la calle más famosa, y es como una zona, la verdad, pues bastante agradable, que tiene como una onda un poco urbanona. Hay muchas tiendas de streetwear, por ejemplo está la tienda Supreme por ahí también, hay tiendas de discos, y es una zona que a mí cuando menos me llama mucho la atención, porque es una zona que cuenta con muy buenos diseños. Eso es lo que para mí caracteriza una zona que tiene como un buen estilo, ¿no? Cuando estás volteando a ver a las tiendas o a los locales, y los locales tienen buenos logos, eso siempre se me hace un buen indicativo de que la zona está chida. Y ahí la verdad es que me topé muy buenos logos de restaurantes, de librerías, de tiendas de ropa, y eso siempre me genera mucha inspiración. Y ahora, como traía los lentes de Ray-Ban, le tomé muchas fotos a portadas de libros y a logos que me topé en la calle, e hicieron que la experiencia, la neta, estuviera bastante chida. También hay como una especie de zona roja ahí en Londres, que hay muchos sex shops, que me gustaría de hecho preguntarle a Frankie. Oye, Frankie, ¿qué pedo, por ejemplo, con la zona ahí de Londres? Creo que está por Soho también, que tiene como muchos sex shops y muchas así como cosas un poco más subidas de tono. Platícame de eso, ¿en qué parte está? ¿Está por Soho o ya estoy confundido? No estás nada confundido, ¿eh? De hecho, el Soho de Londres es conocido por tener una zona de entretenimiento para adultos, que le da también ese toque un poquito más picante, por así decirle. Está todo muy cerquita, es parte del mismo vecindario, entonces ahí encuentras de todo, desde teatros, restaurantes, hasta esos locales más atrevidos que le dan mucha personalidad al lugar. ¿Y por qué se da esa zona? O sea, ¿hay alguna historia o algún contexto relevante para por qué surge esa zona? Por ejemplo, en Ámsterdam también pues está la zona del Red Light District, el Red Light District, si no me equivoco se llama. ¿Hay alguna historia de por qué está la zona ahí en Londres de entretenimiento para adultos? Sí, de hecho, la historia del Soho en Londres es súper interesante. Desde hace muchas décadas se convirtió en un lugar de mucha diversidad, con una mezcla de inmigrantes, artistas, y eso hizo que se creara una cultura muy abierta y tolerante. Para mediados del siglo XX ya era conocido por ser un centro de entretenimiento nocturno, y poco a poco se incluyó pues los sex shops y todo ese tipo de locales. Así que es una evolución natural de la zona con esta vibra artística y diversa que siempre ha tenido. Bueno, ahí lo tienen, pues también fui a esa zona, pasé por esa zona, caminé por esos lugares, y también hay como un barrio chino, un barrio asiático por ahí. Vamos a preguntarle otra vez a Frankie a ver qué nos dice eso. Oye, Frankie, ¿y el barrio chino o el barrio asiático que también está en esa zona de Soho? Me imagino que tiene que ver con eso que te refieres de la inmigración, pero platícame un poco por qué. De repente vas caminando, y pasa en muchas ciudades grandes, pero especialmente en Londres. Me gustaría que me platiques por qué se genera esta zona asiática, china, no sé cómo se diga. Creo que es China, ¿no? Sí, justo. El Chinatown de Londres está muy cerquita de Soho y se empezó a formar a finales del siglo XIX cuando llegaron muchos inmigrantes chinos. Originalmente se establecieron en otra parte de la ciudad, pero después de la Segunda Guerra Mundial muchos negocios chinos se mudaron a la zona de Soho y ahí se fue consolidando lo que conocemos como Chinatown, ¿no? Entonces es como una mezcla de historia migratoria y de evolución de la ciudad. Pues bueno, estuvimos paseando por ahí. También después fuimos al barrio de Notting Hill, que también es una zona pues muy colorida, muy diversa, donde existe mucha actividad y hay un mercado muy grande, que también esta zona obviamente la popularizó una película que se llama Notting Hill. Pero también muchos me han estado preguntando que qué pedo con los vlogs de viaje o con los experimentos que estaba haciendo con grabar capítulos en distintas ciudades. Sigo trabajando en ellos. De hecho hice una especie de demo estando en Londres y se los quiero presentar aquí. Es un demo, les quiero dar el disclaimer que no estaba pensado para salir públicamente, pero como ya estoy haciendo este video y creo que puede aportar, pues aquí les presento
este video que hice de las partes turísticas de Londres, desde el Big Ben y toda esa zona, el Parliament Square creo que se llama, y todo lo que rodea esa zona en donde están. Entonces aquí les presento este pequeño video. Recuerden que es un demo, pero nada más para que vean que sí estoy trabajando. Son las 8 de la mañana, estamos en Londres. Vamos a tener un día de turisteo. Ahorita vamos a ir al Big Ben, que es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad, también conocida como la Elizabeth Tower, en honor a la reina Elizabeth II. Y después probablemente caminemos por la zona a ver qué nos topamos, y creo que hay bastantes cosas por ahí, entonces estamos emocionados. 8 de la mañana, amanecimos temprano, es sábado, un día muy turístico. Estamos ahorita en un Uber en camino hacia allá. La curiosidad, obviamente, estando aquí en un carro, es que se maneja al lado contrario. De hecho, si apuntamos la cámara para allá, nos vamos a dar cuenta que justamente el conductor está del lado derecho y no del lado izquierdo. Aquí estamos viendo el Big Ben, un reloj de 96 metros de altura que ha estado funcionando desde 1857. Como les digo, la torre se llama la Torre Isabel o la Torre Elizabeth II por la reina Elizabeth II. Esta es la estación Westminster, que así se llama la ciudad en donde estamos. Si quieres agarrar el metro y llegar al Big Ben, inmediatamente aquí te recibe justamente esta bonita postal y puedes ver el reloj directamente saliendo del metro. Aquí las calles te avisan a dónde voltear, porque como los carros van al otro lado, es un bonito recordatorio para los turistas de que voltees al lado correcto y evitar accidentes. El Big Ben también cuenta con 334 escaleras y el reloj está conformado por 312 piezas. La verdad, una vista bastante imponente. Por eso tanta gente de alrededor del mundo viene para acá y se toma foto con este bonito reloj. Y aquí también atrás de mí podemos ver otro spot turístico emblemático de la ciudad de Londres, el famoso London Eye. Esta rueda de la fortuna pues obviamente te da una vista de 360 grados de la ciudad de Londres y mide aproximadamente 130 metros de altura. Una locura, y también pues un lugar muy bonito para visitar aquí. Y al lado de el Big Ben está esta estatua de Boudica y sus hijas, justamente enfrente del reloj. Cabe recalcar también que el Big Ben y el London Eye están situados en el río Támesis, un río icónico, histórico. Y todo esto se encuentra en la ciudad de Westminster, que es una ciudad famosa porque aquí suceden básicamente todas las coronaciones y también suceden todas las bodas reales. Entonces es una ciudad con mucha historia dentro del área metropolitana de Londres. La campana del Big Ben, que justo ahorita acaba de sonar porque son las 8:30 de la mañana, pesa aproximadamente 13.7 toneladas y está situado hasta arriba del bonito reloj. Justo al lado también del Big Ben están las casas del Parlamento, que son pues el lugar en donde se reúne el Parlamento, o también es conocido como el Palacio de Westminster, que como les dije es la ciudad en donde están todas estas bonitas atracciones. Nada más para que se den una idea de la cantidad de historia que hay o que tiene esta ciudad. Esta ciudad, como les digo, ha hosteado las coronaciones desde el año 1066. O sea, estamos hablando de que en el año 2066 se va a cumplir un milenio literalmente de historia en esta ciudad, y en esta precisa zona se coronan desde hace mucho tiempo, debatiblemente y con mucha polémica, pero los reyes de Inglaterra. Ahora estamos llegando a un lugar que se llama Parliament Square, que como pueden ver aquí están todas las banderas de Reino Unido, y este es un cuadrado justamente enfrente del Big Ben y el Palacio de Westminster, en donde pues hay estatuas de gente importante como por ejemplo Winston Churchill y demás figuras importantes de la historia de este país. Este es un spot muy famoso del Big Ben en donde la gente hace fila para tomarse una foto porque pues qué más londinense que el Big Ben, y aparte una cabina telefónica también para complementar el bonito retrato. Bueno, estamos al lado de los emblemáticos cajas telefónicas, booths telefónicos aquí en Londres. Estos kioscos telefónicos ya no funcionan, obviamente, ya están descontinuados, pero como quiera la ciudad ha optado por dejarlos, más que nada rindiendo un poco de honor a lo que representan para la cultura aquí en Inglaterra. Este diseño especialmente fue hecho, creo que en 1924 por una persona que ganó un concurso, y después los empezaron a instaurar en 1926, y hoy en día los kioscos ya no funcionan, creo que ya no se pueden abrir, probablemente porque la gente hacía cosas extrañas
adentro y simplemente los dejan como atractivos turísticos. Lo puedes encontrar en toda la ciudad. En todos lados hay estos bonitos booths telefónicos y creo que siguen aportando cuando menos un elemento visual y distintivo a la bonita ciudad de Londres. Aquí podemos ver que dice que ya no funciona este kiosco, pero está protegido para que las futuras generaciones también puedan conocer pues cómo se veían estas cosas que ya hoy en día son pues vestigios de la vida de antes. Digo, a algunos nos tocó obviamente hablar por teléfonos en la calle, pero creo que ninguno tan bonito como los de Londres. Por eso hicieron creo que un patrimonio literalmente cultural y pues el carnal que diseñó este diseño hace 100 años, pues se la rifó, sigue siendo vigente. Algo también interesante de Westminster es que no nada más hay coronaciones y bodas reales, sino que también es la casa en donde más de 3,000 británicos honorarios, gente que ha hecho cosas importantes, también están enterrados, desde reyes, poetas, artistas, científicos y demás. Aquí descansan en paz en esta ciudad llena de historia. Ahora estamos entrando a este lugar que se llama St. James Park, que es un parque, pues se podría decir real, de la realeza. Cuenta con 23 hectáreas, hay como una especie de pelícanos al parecer que también es, pues me imagino que vive aquí. Y también tiene la peculiaridad de que eventualmente llega con nuestra próxima parada, que es el Palacio de Buckingham. Apenas vamos a entrar y se ve muy bonito. Buen día también para caminar. Esta es la entrada del parque, aquí la gente viene a correr, caminar. Muy verde. Aquí en Londres pues no batallan mucho con el tema de la lluvia y del agua. Entonces los parques siempre están en muy buen estado y los animales que se ve que se la pasan bien y son más grandes de lo que cuando menos yo estoy acostumbrado, están aquí conviviendo con la naturaleza. Ahí están los pelícanos que son famosos del Parque St. James que les mencionaba. También se ven gigantes, están bastante lejos y se ven imponentes. La isla en donde vimos a los pelícanos ahorita se llama Duck Island, la isla de los patos, a pesar de que es, pues al parecer, de los pelícanos. Y este parque originalmente era un parque de venados para el rey Henry VIII, Enrique VIII, y hoy en día pues es uno de los parques más viejos de aquí de Londres. Aquí también en St. James Park hay muchos letreros que te dicen que no alimentes a los pelícanos. Al parecer, ahorita consultando, obviamente no los puedes alimentar para que no te metas con su dieta y se acostumbren a comer pescados, porque también los pelícanos pueden comer palomas, lo cual es una visión aterradora. Nunca me imaginé que un pelícano podría comer una paloma. Estamos enfrente del Palacio de Buckingham, que oficialmente es la residencia del monarca del Reino Unido. Este bonito complejo cuenta con 700 y cacho habitaciones y 100 y cacho habitaciones de staff. Entonces, pues para la gente que vive ahí, podemos decir que vive bastante bien atendido. Este palacio originalmente se creó en 1703 y después de bastantes renovaciones eventualmente se convirtió en el palacio que hoy en día conocemos y con la importancia que hoy en día tiene. Pero como les digo, tiene bastantes habitaciones, tiene bastantes cuartos para staff, cuartos de estado, oficinas. Es un monstruo. Son 39 hectáreas si no me equivoco y pues definitivamente tiene mucha historia, que cuenta con más de 300 años desde que lo fundaron. En el 2017 estaba leyendo que empezaron otra renovación para pues renovar el palacio, especialmente su sistema de plomería, que ya era muy arcaico, y también su sistema eléctrico. La renovación original que lo transformó pues de un lugar bastante fresco a un palacio fue en el siglo XIX y fue por un señor que se apellidaba Bohr y pues fue lo que lo convirtió en el Buckingham Palace. Esta calle ceremonial se llama The Mall y va desde el cuadrado de Trafalgar, el Trafalgar Square, eventualmente hasta Buckingham Palace. Obviamente podemos ver que hay muchísima gente, muchas banderas de Reino Unido, y pues aquí se ve que pasan cosas importantes, y teniendo de postal finalmente el Buckingham Palace, pues uno puede imaginar que es un lugar emblemático para la gente por acá. A las 10:45 también de la mañana en esta calle sucede la ceremonia del cambio de guardia. Ahorita son las 9:21, no nos va a tocar verlo, pero pues es una ceremonia icónica aquí también en The Mall, enfrente de Buckingham Palace. Y pues nada, la verdad es que es un lugar bastante bonito. Y también aquí ocurren más celebraciones, como la celebración de soberanía de United Kingdom, que es un poco irónico que lo celebren, entendiendo pues que no le permiten a otros países tenerla. Este lugar se llama Canada Gate, y Canada Gate fue un regalo de Canadá a Reino Unido conmemorando a la reina Victoria, y sirve también como entrada al Green Park, que es otro parque muy bonito también de esta zona, donde la gente, como podemos ver, entra a correr. Y pues es una entrada también bonita a un parque muy emblemático. Miren qué bonita entrada. Aquí podemos ver que conmemoran las 6 provincias canadienses que fueron incluidas justamente
en la creación de esta reja, de esta puerta. Y si entramos al parque, podemos ver que es un parque muy, muy bonito. Otra vez, qué chingón correr por aquí. La verdad me da bastante envidia tener estos parques, estos paisajes y simplemente salir a correr, a caminar, a respirar aire fresco y también disfrutar de estos paisajes que sí creo que son únicos. Estamos llegando ya a la entrada del Palacio de Buckingham. Vemos que hay mucha gente apuntando cámaras, tomando videos y aquí justamente si nos asomamos podemos ver pues la especie de grava que hay en el suelo y también ahí están los guardias reales marchando y cuidando este imponente palacio. La ceremonia de cambio de guardias a las 10:45 como les digo, pero pues ahí están los compas sacando el jale, protegiendo, marchando con un sombrero ridículamente alto si me preguntan a mí, pero la neta se ve bien, tiene un soporte, tiene su estilo. Salimos del Palacio de Buckingham y como es algo común para muchos turistas, pues nos dio ganas de ir al baño, entonces entramos a este café situado al lado del Palacio de Buckingham y aproveché también la oportunidad para pedir pues un té clásico aquí en Londres, un té negro. Entonces me lo voy a servir. Sinceramente no soy muy de té, soy más de café, pero no quería dejar pasar la oportunidad de echarme un té tradicional aquí. No sé qué opinen los londinenses de la leche, pero pues vamos a echarle un poco porque creo que va a estar muy fuerte si no le echo leche. Pensé en probarlo primero, pero no lo hice. Y les platico qué tal está ahorita que se enfríe, porque creo que va a ser intomable. A ver. Buen té, buena alternativa al café. Me eché un cafecito en la mañana, entonces creo que complementar ahora con té pues hace que no te hartes del mismo sabor. Sinceramente en la discusión entre el té y el café para mí ni siquiera está reñido, pero se aprecia un té negro, marca Earl. Ya salimos del Palacio de Buckingham, ahora estamos agarrando un Uber y vamos a ir a otra zona de Londres que se llama Notting Hill. Es una zona icónica que se hizo famosa por una película que salió en 1999 con Hugh Grant y Julia Roberts que se llama de la misma manera, Notting Hill. A ver qué nos topamos por allá, a ver qué curiosidades hay por allá y a ver qué nuevas cosas descubrió. Hoy es sábado, por cierto, entonces también hay un market los fines de semana, a ver si nos toca. Probablemente comeremos algo por allá y exploraremos. Ayer nos desvelamos, entonces hoy me compré esto que se llama Vitamin Well, la versión Recover. Son unas bebidas que descubrí hace algunos años cuando fui a Suecia y ahora siempre que andamos por acá buscamos y la verdad son buenos, te ayudan a recuperar supongo o cuando menos te dan el placebo. Hemos llegado a Notting Hill, que Notting Hill tiene una historia interesante porque antes era una zona rural que empezó a volverse un lugar icónico desde que empezaron a llegar emigrantes o inmigrantes caribeños y hoy en día pues es una zona muy vibrante con muchos mercados, muchas tienditas. Y justamente estamos en Portobello Road. Estamos en la puerta emblemática de la película Notting Hill, en donde sucede una escena importante y pues hay muchísima gente tomándose foto y esperando para poder ponerse en la puerta azul. No sé quién vive ahí, me imagino que personas y qué hueva estar ahí, la neta. Estamos ya en Notting Hill, este es Portobello Road y este es un mercado muy famoso que tiene una historia muy extensa desde hace como 160 años. En este mercado empezó como un mercado de productos frescos y hoy en día pues ha expandido y se ha convertido en un mercado de ropa de segunda mano y demás productos y pues mucha gente viene aquí especialmente los fines de semana pues a ver qué se encuentran, a ver qué compran y después si nos vamos más para allá que al ratito iremos para allá, agarrar un pequeño bocado y a comer, desayunar y pasarla bien. Es sábado, entonces está bastante lleno y hay mucha gente comprando cosas. Esta calle está cerrada, solamente permiten a la gente caminar y te venden de todo, desde retratos hasta demás tiendas que hay por allá, comida inclusive, churros, aquí tiene mi compadre y demás cosas. Es un buen lugar para pasar el fin de semana, es temprano ya, hay bastante gente, no me imagino cómo se va a poner esto pues como al mediodía. Bueno, si vienen al mercado de Portobello Road pueden encontrar ropa de segunda mano, productos frescos como hace 160 años, antigüedades y demás comida callejera. Hay mucha variedad, de paellas hasta hot dogs, hasta comida fresca. Muchas cosas pueden encontrar por ahí y ya pueden ver que hay muchísima gente pues ya transitando y caminando este mercado. Entonces vénganse con tiempo, vénganse listos para caminar y también listos para probar y comprar. Aquí vemos merch de la película. Yo no la he visto sinceramente, pero creo que esto es una librería famosa que aparece en la película y pues no han tardado en capitalizar. Uno naturalmente cuando está aquí se pregunta quiénes pueden poner una tienda en el mercado de Notting Hill y pues al parecer cualquier persona puede poner su puestito y dependiendo del día y de la zona te cobra una tarifa diaria de entre 13 y 47 libras por poner tu puesto aquí.
Abandonamos el mercado para ir al baño. El gran problema del turismo, el baño. En algún tiempo se inventará un traje para poder guardar fluidos que salgan de tu cuerpo y se solucionará por fin este maldito problema. Pero por mientras busquemos baños públicos. Sé que existen los pañales, pero creo que deberíamos innovar. Encontramos baños públicos, acierto importante para el mercado de Notting Hill, tener baños públicos, solamente una cuadrita del mercado que está por allá. Estas son las casas coloridas de Notting Hill que reflejan un poco la esencia del barrio y también la idea de diversidad cultural que celebra mucho esta zona. Y pues aquí viene la gente, se toma fotos, graba videos porque las casas están bonitas y pues son coloridas. Esta es la entrada del mercado. Aquí vemos a toda la gente entrando. Ellos vienen de México, de hecho. Aquí vemos un grupo de viejitos tocando justamente en la entrada del market. Qué clase, ¿no? Bueno, ahí tienen el video que hice. ¿Qué les pareció? La verdad es que creo que salió bien. O sea, para hacer un demo inicial creo que salió bien. Creo que la calidad del audio está chido. La calidad de las tomas creo que están chidas. Pero bueno, nada más para que vean que sí estamos trabajando. Todavía no llegamos ahí. No quería que este viaje se convirtiera en un viaje totalmente laboral. Pero pues ya saben que también batallo yo para descansar, entonces me gusta también hacer estos mini experimentos en los viajes. Pero bueno, así terminamos pues prácticamente la experiencia en Londres. La verdad es que fue una ciudad muy chingona, fue una ciudad que disfruté bastante. Me da como una vibra del Nueva York de Europa, me gusta mucho Nueva York, he ido mucho a Nueva York los últimos años y Londres me da como esa vibra en Europa, entonces es una ciudad cosmopolita, diversa y la verdad me quedé con ganas de quedarme más tiempo, entonces Londres altamente recomendado. Y de ahí nos pasamos a lo que se conoce como King's Cross Station, que es la estación de tren, pues probablemente, digo, más famosa de Londres, sin lugar a duda, o al menos así lo creo yo, y probablemente una de las más famosas del mundo. Y es una de las más famosas del mundo porque en esta estación justamente está la plataforma 9¾ que si ustedes son fans de Harry Potter, pues bueno, en esta estación es en donde pueden ir ustedes a visitar la plataforma, en donde Harry Potter aborda el tren rumbo a Hogwarts, se mete en esta pared mágica y hay como una especie de monumento, una especie de estatua que está ahí presente en la estación justamente y pues la gente va, se toma fotos y hace demás cosas. De hecho, en esa experimentación que les digo que he estado haciendo en ese viaje, también grabé un videíto con mis lentes enseñándoles un poco la experiencia de cómo es estar en King's Cross, ver la plataforma 9¾ y también ver cómo han capitalizado de toda esta mame que se ha hecho alrededor de la película de Harry Potter, porque justamente al lado de este monumento hay una tienda de merch. Entonces corre video de Roberto en Londres. Todo esto es la fila para tomarse una foto en la plataforma 9¾ de Harry Potter. Estamos aquí en King's Cross en la estación, justamente entre la plataforma 9 y 10 está pues esta plataforma y ahora vamos a entrar a la tienda de Harry Potter y vamos a ver qué venden. Acá tenemos, dice, los trenes y empezamos por acá. Te tomas la foto, te la venden para acá. Aquí tenemos merch. Esta es la tienda de varitas. También tenemos capas. Eso solamente es para empleados. Aquí está Dobby, algunos llaveros. Tenemos más merch. Muchas cosas. Si le sacan provecho a Harry Potter. Que cabrón, como una película causó tanta derrama económica. Aquí es donde se paga. Una rana de chocolate. Si queremos dulces. Más varitas. Más chocolates. Y aquí está la caja con más varitas. Y si quieres pagar, pues pagas por acá. Y bueno, ahí lo tienen. Esa es la experiencia en la plataforma 9¾ Entonces agarramos el metro y nos sentamos ahí justamente para pasar el viaje que dura como 1 hora y media. Pero tocó la mala suerte de que en el asiento en el que estábamos sentados estaba enfrente del baño. Y de repente un vato se empezó a sentir mal y de repente lo vemos correr y vomita enfrente de donde estábamos sentados. Entonces el metro empezó a oler a mierda, nos tuvimos que mover de lugar, como ya estaba completamente lleno acabé sentado en el piso y pues estuve 1 hora en el metro sentado en el piso hasta llegar a Cambridge porque ese carnal se le ocurrió vomitar afuera del baño, que a ver, también no lo hizo a propósito, no tengo nada en contra de ese carnal, a todos nos pasa, seguramente vivió una mala noche, estaba enfermo, a todo mundo le puede pasar, se nota que hizo su mejor esfuerzo para llegar al baño, no llegó, me vomitó al lado. Y pues bueno, ahí queda para la anécdota que me tocó un güey vomitando al lado del metro cuando iba a ir a Cambridge. Pero bueno, de ahí llegamos a la ciudad de Cambridge. La verdad es que es una ciudad que no tenía expectativas, no sabía cómo nos iba a recibir. Había escuchado a Mateus hablar maravillas de la ciudad, entonces estaba muy emocionado por conocerlo. Y lo primero que me acabó sorprendiendo pues es el centro histórico que tiene, que nos acabamos quedando en un hotel muy cerca del centro histórico. Estábamos como 5 minutos caminando, la verdad muy bonito, tenía un río enfrente, que de hecho estaría bien que Frankie nos explicara.
A ver, ahora estoy hablando sobre Cambridge. Platícame un poco sobre cómo funciona la Universidad de Cambridge y los distintos colleges o campus que hay dentro de la ciudad y cómo conviven entre ellos y la Universidad de Cambridge. ¿Todos forman parte de la Universidad de Cambridge y esos son como escuelas que están adentro o cómo funciona la estructura de la ciudad? La Universidad de Cambridge tiene una estructura bien particular porque está compuesta por varios colleges que son como pequeñas comunidades dentro de la universidad. Cada college tiene su propia administración, sus residencias, comedores y hasta sus propias tradiciones. Los estudiantes pertenecen a un college en particular y ahí es donde viven y socializan, pero las clases y exámenes se organizan a nivel de universidad, ¿no? Así que es como un sistema en el que conviven todos juntos, pero cada college tiene su propia personalidad. Pues bueno, ahí lo tienen. La verdad es que estaba muy chingón. O sea, sinceramente esa ciudad es como un pueblo de Harry Potter en donde la Universidad de Cambridge y los colleges están por todos lados. Entonces tú como estudiante me imagino que debe ser una experiencia muy chingona porque puedes entrar a cada uno de los colleges en la Universidad de Cambridge y puedes tomar clases en distintos lados y en distintos salones y en distintas salas que son emblemáticas y que están llenas de historia. Como turista la cosa es un poco diferente porque no puedes entrar a los colleges, al menos que tengas acceso a un estudiante o alguien que esté dentro de la Universidad de Cambridge. A ver, también entiendo por qué quieren procurar o mantener privado finalmente el área estudiantil, porque cuando fuimos, por ejemplo, estaban presentando exámenes y quieres tener en tu universidad un espacio en donde puedas estudiar, pero también como turista pues es un poco complicado el poder entrar a estos lugares si no tienes a alguien que esté dentro de la Universidad de Cambridge. Entonces no lo estoy criticando, simplemente estoy diciendo que así es, pero afortunadamente nosotros íbamos con Mateus, entonces pudimos entrar a los distintos colleges, caminamos, entramos a lugares increíbles, iglesias increíbles, vimos estatuas increíbles y cosas que tenían un chingo de historia, que eso es lo que más te sorprende de la ciudad, que todo tiene un chingo de historia, o sea, todo tiene cientos de años o incluso miles de años de haber existido y en todos los lugares a donde vas pasaron cosas muy cabronas, cuando menos en cuestión de la historia y de descubrimientos científicos o de hitos en la historia mundial que hacen que la ciudad se sienta muy viva en ese sentido. A ver, explica otra vez ahora para que veas el video, explica otra vez qué es lo que me estás explicando. Entonces, estos son los diferentes colores para el día de la graduación de tu estudio. Entonces, tú eras el verde, ¿verdad? Yo era el verde, sí. Master of Studies, Ciencias Naturales, Educación, Administración, Ingeniería, Estudios Avanzados, Filosofía, Investigación. Ya si sacas tu doctorado. Y aquí te viniste a probar la toga. Sí. Vine a probar ¿Qué talla eres? No sé. No sabes qué talla eres. Me probé aquí. Son números. Te miden. Ya. Te miden ahí y te hacen una a la medida. Y luego están la secuencia de colores dependiendo de tu college. Como son 31 diferentes universidades, tienen 31 versiones de casi todo. De casi todo. Entonces, lo que te imagines aquí de escudos, es todo un sistema bien complejo. ¿El tuyo qué escudo era? Se llama Hughes Hall. Hughes Hall, me imagino que está por orden alfabético, ¿no? Aquí está. Ahí está, Hughes Hall. Ahí vienen a regañarnos. Nos metimos aquí sin permiso, Mateus. Sí, pues así es la vida. Sí, la vida. Hay que vivir. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué nos pueden hacer? Vamos a ver qué nos van a hacer. Me dice privado, ¿también vamos al privado arriba o qué? Arriba nunca subí. No vamos. Eso es más privado todavía. Ahí sí, hay doble precaución. Y aquí hay 800 años de historia de todo. Y hay equipos de remo, corbatas, todo. ¿Cómo se llama este lugar? Ryder and Amy's. Ryder and Amy. Es la tienda oficial. Una de las tiendas oficiales de la universidad. Nadie se enteró. Nadie se enteró. Nadie se enteró. ¿Eso que aquí es donde fue tu graduación? Te gradúas. O sea, fue aquí donde te probaste Ajá. y aquí te graduaste. Pruebas todo, rentas y aquí te gradúas. De hecho, está todo conectado desde hace cientos de años. O sea, todo esto es un loop cerrado. Ese es, hasta mi conocimiento, es el único lugar que puedes rentar esos tipos de ropa. ¿Y qué es todo eso de allá? ¿Es el campus? ¿Son iglesias? ¿Qué es eso? Esto de aquí es King's College. ¿Ese es King's College? King's College de Cambridge es la capilla de King's College. Este es uno de los colleges, de las universidades más tradicionales. Y aquí estudió Alan Turing. Aquí estudió Alan Turing. Este es el centro, se le llama el centro de Cambridge. Pues muy bien. También fuimos en una época en donde la ciudad estaba como una especie de Semana Santa, una especie de asueto, que también es interesante ver cómo le dicen ellos, por ejemplo, los días que tienen de asueto, porque al ellos no tener independencias, pues se acaban inventando simplemente asuetos, de bueno, el descanso de verano. Ellos no tienen, por ejemplo, el día de la independencia, pues no se independizaron de nadie, ¿no? Entonces es interesante ver cómo ellos pues no tienen nada que celebrar, pero como quiera celebran. Y la verdad es que la ciudad está muy, muy chingona.
sí la pasamos muy bien. Creo que algo clave que nos recomendó Mateus, que definitivamente enriqueció la experiencia, fue rentar bicicleta. Rentamos ahí unas bicicletas, pagamos unos cuantos dólares al día para tener nuestra bicicleta, estacionarlo en cualquier lado de la ciudad, que la ciudad está construida muy amigablemente para usar bicicletas, y eso amplía completamente pues el alcance que tú puedes llegar a tener turisteando. Entonces recorrimos prácticamente toda la ciudad, nos metimos en veredas, en parques, vimos a las vacas de la ciudad de Cambridge, que son unas vacas muy famosas que las sueltan en verano para que empiecen a recorrer la ciudad, y está bien interesante también ver como el sistema que tienen para mantener a las vacas en distintos parques. Hay como una especie de puertas en donde solamente el humano puede pasar y la vaca no, entonces las vacas están contenidas en una especie de parques públicos y tú vas caminando ahí, te las topas ahí comiendo, cagando, o haciendo cosas que hacen las vacas, ¿no? Que son vacas también gigantescas. Las vacas, la neta es que se ven fuertes. Como que no me imaginaba que la vaca iba a estar tan grande, pero la neta es que sí, no me metería con esas vacas, si te soy sincero. Pero bueno, también la ciudad cuenta como que con un río cabrón, y una de las actividades principales que hace la gente es subirse como un barquito, le llaman punting. No tuvimos oportunidad de hacerla esta vez, pero nos quedamos con ganas. Hay muchas librerías, obviamente, al ser un pueblo estudiantil donde tantas cosas han pasado, pues hay muy buenas librerías. La más grande se llama Waterstones, que es como una librería de 4 pisos, increíble. Fuimos varias veces y la verdad es que como que me ponen de buen humor, ¿no? Y pues es una ciudad que hay mucha historia, ¿no? Se dice que el fútbol nace en Inglaterra, y justamente en Cambridge está el parque en donde supuestamente se establecieron las reglas del fútbol. En el año 1848, en ese parque que visitamos, que por cierto me tomé una foto con Mateus en ese parque y con la estructura atrás que dice todo esto, supuestamente se inventaron las reglas del fútbol y se empezaron a delimitar lo que hoy en día es este deporte que pues tiene el mundo vuelto loco, ¿no? Entonces ver e ir a ese campo a caminar y a conocerlo, en donde las reglas del fútbol se establecieron, pues son de esas cosas que te topas en Cambridge. También, por ejemplo, fuimos a una cantina en donde los soldados británicos celebraron después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Pues yo me imagino, después de que paran a los alemanes en aquella batalla en Dunkerque, regresan a Reino Unido y pues muchos soldados llegan a Cambridge y celebran en esta cantina. Entonces toparte con cantinas que tienen tanta historia, que han vivido tantos acontecimientos, pues está muy chingón estar de repente echándote una cerveza en donde estaban ahí los soldados después de esa victoria, ¿no? También, por ejemplo, fuimos a un pub en donde Francis Crick y James Watson anunciaron el descubrimiento de la estructura del doble hélice del ADN que se llama The Eagle, y pues son de esas cosas que te topas, ¿no? Vamos a preguntarle a Frankie a ver qué nos dice esto. Qué interesante que hayas visitado The Eagle en Cambridge. Este pub, fundado en 1667, es famoso por ser el lugar donde Francis Crick y James Watson anunciaron en 1953 el descubrimiento de la estructura del ADN. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, los aviadores de la RAF solían escribir sus nombres y números de escuadrón en el techo del bar tras sus misiones, creando una especie de mural histórico. Cambridge está llena de lugares con historias fascinantes. Por ejemplo, el Fort St. George, un pub con vistas al río Cam, data del siglo XVI y refleja la rica historia de la ciudad. Otro sitio notable es el cementerio y memorial estadounidense de Cambridge, que honra a los soldados estadounidenses que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante cómo estos lugares preservan la historia y la cultura de la ciudad. Pues bueno, ahí lo tienen. Sí, la verdad es que me impresionó mucho eso, que cualquier lugar que ibas tenía una historia bien interesante que contar, que también ir a un bar y toparte con ese tipo de historias pues hace que sea una buena plática la que se geste alrededor de estar tomando, ¿no? Ese cementerio, por ejemplo, de soldados de Estados Unidos también lo pasamos. Fuimos como una especie de casa o mansión, hotel, que no sé qué era, que tenía la verdad unos jardines impresionantes, que estaba completamente vacía. Hay gente que se hospeda ahí, creo que iba a haber como una boda, un evento en algún día, pero estaba prácticamente vacía. Y pues tener un palacio, un jardín así de grande en donde simplemente poder caminar, ahí jugamos un poco de fútbol o algo parecido. Quería jugar croquet, pero pues no me prestaban los martillos para jugar croquet, pero hubiera estado chido jugar croquet ahí. Pues son de esas cosas que te topas, la verdad, y hacen que la experiencia sea muy interesante. O sea, la verdad es que también Mateus fue un gran host y nos permitió conocer la ciudad de una manera muy interesante y muy chingona. También en la parte ya de la grabación, pues nos aventamos un capítulo de creativo allá en Cambridge, que próximamente va a salir, para que estén al pendientes. También nos aventamos un capítulo del nuevo podcast de Mateus que se llama Sangre y Suerte. Estuve ahí varios días, como 2 días con Mateus, trabajando en su estudio, ayudándole
a programar y hacer ciertas cosas que también después él les podrá contar. La verdad es que me impresionó bastante el estudio que hizo Mateus, está muy cómodo. Tiene mi sello de aprobación, la neta es que lo hizo bastante bien, y pues se presta para tener conversaciones muy interesantes y lo comprobamos con el capítulo creativo que grabamos por allá. Entonces esperen el capítulo próximamente y también esperen mi episodio de Sangre y Suerte para que vean un poco más de cómo es el estudio de Mateus. Ahí le ayudamos en ciertas cosas de la elaboración de los capítulos y de la producción y edición para que sea un poco más eficiente, pero está muy cabrón lo que ha hecho Mateus con el poco tiempo que lleva con el estudio, y tener a un buen amigo que también se meta tanto en la vida de estudio de podcast, pues también creo que está chingón para mí poder platicar de alguien de esos temas, ¿no? Pero bueno, de ahí regresamos a Londres unos días, después de pasar la semana en Cambridge, y nos quedamos simplemente ahí para esperar mi vuelo a Suecia. Como les dije, mis amigos del Corona Club iban a hacer escala en Londres y yo los iba a alcanzar en esa escala para irme con ellos a Estocolmo. Y en ese día que tuvimos de descanso fuimos al Museo de Arte Moderno, al Tate Modern de Londres, que es un museo que ya había ido. Es un museo muy bonito, muy interesante, que me gusta mucho, con una muy buena tienda, que por cierto las tiendas en los museos a mí me encantan. Había exposiciones interesantes, había una de una diseñadora de vestuarios que se llama Lee Bowery, que se me hizo interesante, como no sé, como un poco cyberpunk la onda, pero en general una exposición interesante. Y pues las exposiciones clásicas que te topas en los museos de arte moderno, ¿no? Obviamente unas te agradan, obviamente unas funcionan, y hay unas en donde simplemente dices, no hombre, este güey se pasó completamente de lanza. Por ejemplo, le tomé foto a una exposición, a una exhibición que había ahí, o una obra que había ahí, audiovisual, que se llamaba Pteridofilia, que básicamente era un güey que quería reinterpretar la relación que tenemos con las plantas. Y él lo que quería hacer con su obra es decir, o hacernos reflexionar sobre cómo no tratamos a las plantas como seres vivos, ¿no? O sea, cómo por ejemplo a los humanos los tratamos como seres vivos porque convivimos con ellos, platicamos, tomamos, nos reproducimos con los humanos y tenemos muchas interacciones. Incluso con los animales, pues también tenemos interacciones más cercanas a las de los humanos. Obviamente, con suerte no te coges un animal, ¿verdad? Pero pues de perdido lo acaricias y juegas con los animales. Las plantas como que viven en un mundo aparte. Entonces a este vato se le ocurrió la idea de que él quería hacer una obra que represente ese distanciamiento que tienen los humanos con las plantas. Entonces el vato literalmente, y ojalá estuviera inventando esto, se grabó a sí mismo completamente desnudo, haciendo, no diría que actos sexuales, porque no, en ningún momento lo vi cogiéndose una planta, pero sí haciendo actos eróticos con plantas. El vato estaba completamente desnudo, te metías a una pantalla y veías al vato desnudo con plantas, ¿no? Entonces, ese tipo de obras dices, pues bueno, a ver, entiendo la idea, está interesante la idea, pero qué huevos llevar eso a cabo y qué huevos exponer eso en un museo de arte moderna. Entonces, no sé. Finalmente, pues me puede gustar la obra o no, pero me dio de qué hablar, y es una obra que hasta la fecha me mantiene pensando, no tanto por la idea de que no hablo o no acaricio a mis plantas, sino por ver a este güey completamente desnudo haciendo actos eróticos con plantas en un museo en Londres. Pero también el lugar en donde está el Tate Modern se me hizo muy chingón. Hay una zona ahí que se llama el Borough Market, que también es una zona increíble, caminamos por ahí. Me hubiera gustado quedarme más tiempo en esa zona, de hecho cuando vuelva a Londres me gustaría estar más tiempo ahí, pero pues bueno, también por esa zona están los puentes, el London Bridge. Ahí terminamos cuando menos nuestro turismo en Londres. El siguiente día pues yo me fui al aeropuerto y me vi con mis buenos amigos del Corona Club. Como les digo, ellos venían de Monterrey, llegaron a Londres, hicieron escala ahí, yo los alcancé en ese vuelo. Ellos obviamente estaban completamente destruidos y jetlagueados, yo estaba muy fresco, ya tenía pues más de una semana con el horario de Europa. Y llegamos directamente a Estocolmo. Es la segunda vez que vamos a Estocolmo como grupo. Nos quedamos siempre en la casa de la mamá de mi buen amigo Andreas, que nos recibe muy bien, una casa muy cómoda, una señora que nos hace sentir como en casa. La verdad es que yo platiqué mucho con ella este viaje y es una señora muy interesante que nos recibe muy bien, nos hace sentir como en casa y es muy hospitalaria, ¿no? Lo cual para mí es algo muy, muy agradable de tener en el otro lado del mundo, ¿no? Y pues la verdad, la idea de este viaje a Suecia pues fue muy de vivir la vida de local. Finalmente vamos a una casa de una local, vamos con un amigo que es sueco y que creció toda su vida ahí, entonces pues para él también se volvió como un viaje de estar con su familia, de visitar a sus seres queridos, de ver a sus amigos de Estocolmo, y pues ahí estamos nosotros de agregados viviendo esa vida local. Entonces la vida local pues básicamente consistía en caminar mucho, explorar la ciudad, ir al gimnasio,
que, como lo mencionó en el capítulo del Corona Club, a pesar de que este grupo de amigos, yo soy por mucho el más joven, son un grupo de amigos que se mantienen en muy buena forma física, y para mí me ha generado una presión muy sana de mantenerme en una buena forma física, porque yo no quiero ser el más jodido del grupo de amigos siendo yo el más joven, ¿no? Entonces lo primero que hicimos al llegar pues fue buscar un gimnasio donde podamos ir prácticamente todos los días a hacer ejercicio. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia yendo al gimnasio, acabo de empezar, pues yo diría que este año, finales del año pasado, a ser ya constante yendo al gimnasio. Entonces para mí fue una experiencia buena de pegarme a mi buen amigo Andreas Osberg, y pues él fue mi coach estos 10 días que estuvimos por ahí, aprendí bastante y creo que fue una experiencia muy positiva en donde me llevo a México y a Monterrey buenos tips que ahora quiero aplicar para entrenar acá o para ir al gimnasio acá, porque yo soy un güey que le gusta estar solo. A mí no me gusta contratar a un entrenador o estar con mucha gente, a mí me gusta estar en mi propio pedo, mejorando día con día, y aunque me tome más tiempo o lo haga mal al principio, intento ser lo más paciente posible, intento tampoco no precipitarme, hacer cosas tranquilos, despacio, enfocarme más en la técnica y eventualmente empezar a crecer. Entonces para mí fue una experiencia muy enriquecedora el ir al gimnasio y tener un coach cuando menos esos días, ¿no? También fuimos en una época en donde había muchas graduaciones estudiantiles, como era el mes de junio, pues muchos estudiantes que estaban terminando preparatoria y se graduaban a carrera estaban celebrando, que es un tema muy diferente. Por ejemplo, aquí en México, allá se hace mucho más pedo a las graduaciones de prepa. En México, a pesar de que nos gusta la fiesta y sí hay fiestas de graduación, creo que no se asemeja ni tantito a la pasión con la que se vive allá el graduarse de preparatoria, porque como me contaban locales, es una fiesta que dura todo el semestre están prácticamente de fiesta, están como que con las últimas materias, y no solamente tiene una graduación de todos los estudiantes, sino que cada estudiante tiene la responsabilidad de organizar su propia graduación, invitar a su familia y a su grupo de amigos, que por consecuencia hace que todos los demás estudiantes estén constantemente llenos de fiestas de graduaciones. Entonces, como íbamos con el buen Andreas y con sus amigos y con su familia, nos tocó asistir a una de estas fiestas porque pues a Andreas lo invitaron por ser el tío de uno de los que se están graduando, y ahí fuimos nosotros por añadidura. Y otra vez, vivir experiencias así de suecas y sumergirte en la vida local, a mí se me hace una experiencia muy chingona, entonces fue algo muy interesante. También, como les digo, pues no escatiman con la fiesta, o sea, el objetivo de la fiesta es poner hasta la madre a la persona que se va a graduar, entonces el alcohol sobra o abunda en este tipo de fiestas, y tienen como una tradición también interesante de que los amigos llevan como fotos de la persona que se está celebrando, que se está graduando cuando era joven. Entonces te topas de repente en la ciudad, nos topamos por ejemplo en el metro, a mucha gente que tenía caras gigantes de niños, ¿no? Y también de repente vas en la calle y te topas camiones que literalmente rentan camiones, así que tienen una caja atrás, y ahí ves a todos los morros agarrando el pedo y hasta la madre sin camisa, saltando y tomando, transitando por toda la ciudad. Al parecer es una tradición en Suecia y nos topamos bastante. Entonces fuimos en esa época en donde se sentía como un ambiente muy fiestero, que fue también algo interesante. La vez pasada que habíamos ido ya más cargado de agosto, entonces no nos tocó vivir esa experiencia. En el tema gastronómico, pues la verdad la comida sueca, si bien no tiene la gran variedad, sus platillos fuertes, sus platillos estrella, a mí me gustan mucho. Se come ahí mucho, por ejemplo, el puré de papa, las albóndigas con mermelada, que a mí me encanta, es el tipo de comida que me gusta mucho y lo comimos varias veces. También se come mucho el salmón, que yo me hizo muy fan. De hecho, la mamá de Andreas hace un excelente salmón y me lo estaba saboreando desde la vez pasada, y ahora que fuimos, la verdad es que no decepcionó. Entonces fue una muy buena experiencia gastronómica, a pesar de que la gastronomía sueca no da para tanto. Lo que probamos y comimos de Suecia, la verdad es que fue bastante bueno. Y también, como en muchos países nórdicos, ahí se usan o se consumen mucho los pescados fermentados. Me ha tocado, por ejemplo, estando en Islandia, que también había como muchos pescados fermentados, porque al ser una tierra muy, muy hostil, en donde es muy difícil sembrar cosas porque es una tierra volcánica y porque hace mucho frío, pues dependen mucho de la pesca. Entonces necesitan prolongar la vida útil de los pescados y por eso lo fermentan. En Suecia es algo similar, entonces tienen como sus combinaciones ahí de arenques, que son pescados que están fermentados. Y la verdad no creí que me fueran a gustar porque no soy mucho de pescado y tampoco de fermentados. Pero en un restaurante que fuimos el último día hicimos como una especie de degustación de 5 tipos de arenques o de 5 tipos de pescados fermentados. Y sinceramente me impresionó bastante y hasta me gustó bastante. Entonces ya me considero arenquero. A ver, Andrés, échate unas palabras aquí en el metro, no sé, introductorias. Vamos a rumbo a la ciudad a conocer las oficinas, los headquarters de Spotify.
Vamos a grabar. Empresa sueca. Empresa sueca. Vamos a grabar un podcast. Mi pregunta para ti es, ¿tienes un temario pensado? De hecho, pensé en tener temas de apoyo. Ahorita los busco, Okay. tendré los temas por si nos quedamos sin conversación. Y Tú, Flippy, algo que quieras. y luego a las 5 voy a crochear. A las 5 ¿Cuánto dormiste? Dormí de las 11 d.m. a las 3 a.m. A esa hora amanece como a las 3:50 de la mañana, aquí en Estocolmo. En esta. 3:32. ¿Y tú usaste antifaz al dormir o no? No. No, Cogí la blind. tengo- Flippy, algunas palabras antes de que el video se corte. Estoy muy contento de vuelta. La verdad que vinimos de 3 años, desde esos viajes que hice, va a ser una vez en la vida. No me imaginaba que lo fuéramos a repetir. Y aquí estamos, güey, tomando las mismas medidas, Hablando casi, de las mismas cosas, lo cual me pone de los buenas. mismos chistes. Porque una de las preocupaciones genuinas era poder emular algo que estuvo tan épico. Creo que la mejor manera es nomás darle. ¿No? También hicimos un tour de las oficinas de Spotify, que era algo que teníamos muchas ganas de hacer. Para los que no sepan, Spotify, la empresa de música, pues es una empresa que nace en Estocolmo, Suecia. Entonces íbamos a la ciudad en donde nació este monstruo de aplicación musical que revolucionó completamente la música. Y nos abrieron las puertas para recibirnos, darnos un tour y grabar un capítulo por allá, que es algo que estoy pues absolutamente agradecido con la gente de Spotify México que lo hizo posible, especialmente a Ariana, que le mando saludos y le agradezco por hacerlo posible. Y la verdad fue una experiencia muy chingona haberlo hecho, que fue algo que sinceramente no buscamos, si te soy sincero, fue algo que se nos dio. En esa época en donde íbamos a ir a Suecia, estaban sucediendo los Spotify Awards aquí en México, y me escribieron para invitarme o para que participara en alguna dinámica de una semana como de medios, y yo les comenté que estaba en Suecia, y Ariana, que es la persona con la que he estado en contacto desde que regresé a Spotify a finales del año pasado, me dijo, qué chingón que estás por allá, deberías ir a los headquarters o a las oficinas. Y de esa conversación se dio toda esta oportunidad de conocer los headquarters de esta empresa y de esta compañía que ha cambiado completamente la historia de la música. Nos recibieron dos grandes personas que se llaman Karen y Mike, que nos dieron un tour por ahí. Conocimos las oficinas, que tienen un edificio ahí en el centro de Estocolmo, en donde tienen cubiertos todos los pisos. Dimos un tour de los pisos, y pues la verdad fue algo que a mí me causó mucha impresión. Cabe recalcar que no son los primeros headquarters que abre Spotify, creo que son los terceros, obviamente porque la aplicación y la empresa ha crecido muchísimo, entonces ya no cabían en donde empezaron, pero pues sigue siendo la base de Spotify a nivel mundial. Entonces ver ese edificio como con 20 pisos llenos de cosas de Spotify, pues fue algo que la verdad se me hizo muy interesante. Obviamente pues las amenidades que tienen ahí adentro son de primer mundo, son de lujo, desde el rooftop que tienen hasta arriba del edificio, que tiene vista a la ciudad y vista al Palacio del Rey, que para los que no sepan, Suecia tiene un rey, y ahí se ve desde el rooftop hasta arriba como una vista a ese palacio de toda la ciudad, hasta una especie de lugar de conciertos que tienen, probablemente para unas 500, 600 personas en la parte alta con el escenario, hasta ver, pues no sé, la barra de cafés y todas las cosas que tienen ahí, el salón de karaoke, las salas de juntas, y ver todos los premios y fotos y cosas que tienen ahí, pues te das cuenta del impacto y de lo grande que es esta empresa, ¿no? Fuimos también a un estudio musical que tienen ahí en las oficinas, que es un estudio en donde graban muchas Spotify Sessions ahí en Estocolmo. Yo no soy productor musical, pero el buen Flip Tamés y Pepe Madero y Andrés Osberg, que están metidos más en el tema de la música, pues acabaron encantados. Estuvimos ahí en el estudio recorriendo las instalaciones, viendo el equipo, las guitarras, los pianos, y la verdad es que es un lugar increíble. Te das cuenta del lujo que representa grabar ahí, y pues haber vivido esa experiencia de conocer desde adentro el los headquarters, de una empresa así de grande, pues es una experiencia que agradezco bastante. Y finalmente terminamos esta visita grabando el episodio de Corona Club, que ya salió, los invito a verlo, la neta está muy chingón. Platicamos pues sobre llegar a Suecia, en ese entonces acabamos de llegar a Suecia, estaban un poco jetlagueados mis amigos, pero platicamos del lanzamiento también que hizo Pepe Madero de la canción con Mijares de Día del Padre, hablamos de la salida de Flip de Jumbo, hablamos de dos nombres comunes y hablamos de muchas cosas. La neta es que fue una plática muy a gusto, muy interesante, de buenos amigos, que estoy muy feliz que haya sucedido, porque creo que retrata un momento bonito del viaje y un momento bonito cuando menos de nuestras vidas de
de este viaje a Estocolmo que habíamos planeado desde hace algunos años, o cuando menos de este viaje a Suecia, porque no nada más fuimos a Estocolmo. Pero bueno, hablando de que no nada más estuvimos en Estocolmo, de ahí nos pasamos a la ciudad de Gotemburgo, que la ciudad de Gotemburgo es una ciudad que está al suroeste de Estocolmo, y es una ciudad que a mí en lo personal me gustó mucho. Creo que tiene una vibra, un estilo muy interesante que me recuerda incluso mucho a Monterrey, porque Gotemburgo obviamente no es la capital, Estocolmo es la capital, entonces tiene como ese mismo feel provinciano, si le quieren llamar, que a veces se usa despectivamente, pero cuando menos yo lo noté de Gotemburgo. Y la razón por la cual fuimos a esta ciudad fue porque queríamos ir al concierto de un artista sueco que se llama Håkan Hellström. Es la segunda vez que vamos a este concierto, ya habíamos ido la vez pasada a un concierto también de Håkan Hellström en Gotemburgo, y él es un músico gigante de Gotemburgo, que él dice, ¿sabes qué? Yo nada más voy a hacer unos 4 o 5 shows al año, y estos 4 o 5 shows al año los voy a hacer en Gotemburgo, en el estadio que se llama el Estadio Levi, que ahí juega el equipo de fútbol. Yo lo voy a reservar tantos fines de semana y ahí voy a hacer mi concierto, ¿no? Entonces, cada vez que anuncia conciertos, pues se vuelve un fenómeno nacional, porque al ser un artista tan grande que llena estadios y solamente hacer sus conciertos en Gotemburgo en estadios, pues la gente de toda Suecia viaja a esa ciudad y se queda en esa ciudad para ver los conciertos de Håkan Hellström. Entonces, cuando fuimos, pues la ciudad está forrada de Håkan Hellström. Prácticamente es como la Taylor Swift sueca, ¿no? O sea, genera una derrama económica en Gotemburgo el hecho de que él anuncie que hace shows ahí. La vez pasada que fuimos, por ejemplo, los hoteles de ese fin de semana que tocaba Håkan Hellström a los demás fines de semana costaban como 4 o 5 veces más. Entonces la derrama económica que genera Håkan está muy cabrona, ¿no? Pero antes de ir al concierto de Håkan Hellström, pues estuvimos un rato ahí en Gotemburgo, caminamos la ciudad, que es una ciudad que también tiene mucha vibra musical, hay muchas tiendas de música, muchas tiendas de streetwear y se presta mucho para caminarla. También, por cierto, fuimos a una tienda de música o de instrumentos musicales, porque pues Flippy toca guitarra, Pepe obviamente pues es músico y Andrés tiene una escuela de música, y yo simplemente iba pues como apreciador de la música y de la tecnología. Finalmente a mí también me gusta entrar en estas tiendas a pesar de que no toco ni la puerta, pero en esa tienda como que empezaron a platicar ahí y como que creyeron que éramos músicos y nos tomaron probablemente la peor foto que nos han tomado en la historia, pero pues bueno, ahí salimos en una tienda sueca que nos tomó una foto ahí apresuradamente, porque yo creo que ellos creyeron que éramos como una banda que estábamos de gira y habíamos llegado a una tienda en Estocolmo, que pues bueno, al parecer, si parezco músico lo tomaré, ¿verdad? No sé si sea algo bueno o algo malo, lo tomaré como algo bueno. Pero antes de ir al concierto de Håkan Hellström, fuimos a otro concierto de una banda indie que se llamaba Dungen, que esta banda sinceramente yo no la conocía, pero nos había llamado la atención porque, según Andreas, que pues obviamente él es sueco, era una banda que tenía un fandom de culto. Es una banda que ya tenía bastante tiempo de haber existido, pero tenía un fanatismo muy hipster y muy de culto. Entonces pues ahí fuimos a ver cómo estaba la cosa. Entonces nos fuimos como era como un beer garden en donde estaban tocando, vendían vino, cerveza. Y la verdad tenía una vista muy bonita, estuvo muy chingón el sitio y pues vimos a Dungen tocar. La neta se me hizo muy hipster el pedo, estuvo chido. Me la pasé bien por la compañía y por los tragos y por el cotorreo, pero el estilo de música y la manera en la que performeaban no conectó tanto conmigo, y creo que no conectó tanto con nosotros en general, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos un poco con la madreada de que en el mundo del hipsterismo, decir que fuiste a Dungen en Gotemburgo, pues dices, no mames, qué pedo con este vato, que es así de clavado con la música, que fue a ver a una banda que se llama Dungen en Gotemburgo, que el Gotemburgo tiene como una especie de caché, un sonido que lo vuelve altamente mamador, ¿no? Y la postura que quedamos que íbamos a agarrar es que no nos acabó gustando tanto la banda Dungen. Si bien el ambiente estuvo chido, la experiencia estuvo cabrón, la neta es que la banda no lo hizo muy bien. Entonces empezamos a estrenar como esa narrativa cuando regresamos a Estocolmo, de que bueno, esto es lo que vamos a acabar diciendo, porque también eso es lo que opinamos, ¿no? Y en una de esas fiestas caseras, Flippy empieza a estrenar esa postura, y nos empezamos a dar cuenta de que Suecia es tan pequeño que cuando Flippy empieza a platicar eso en una casa que estábamos en una fiesta, la persona que creo que era la persona de la casa dijo, ah sí, de hecho Dungen ha estado aquí en mi patio, y al parecer era amigo de Dungen, lo cual puso la cosa bastante incómoda, porque pues creo que Flippy iba a trashear un poco a Dungen, y al enterarse que era cercano de la persona que era dueño de la casa, pues generó una situación incómoda, ¿no? Que también te das cuenta que Suecia es un país pequeño en ese sentido, tiene 10 millones de habitantes, entonces pues un artista sueco no tiene mucha expectativa de trascender Suecia porque no hablan sueco fuera de Suecia, ¿no? Por lo mismo los artistas son muy locales y pegan muy fuerte en Suecia porque no hay otro país que hable sueco. Pero después de esta experiencia de Dungen, fuimos finalmente al Estadio Levi a ver a Håkan Hellström, que como les digo es una experiencia muy chingona, muy sueca.
en toda la extensión de la palabra, porque incluso la ciudad antes del concierto está lleno de fans de Dungen. O sea, vas a un bar y te topas pues bandas de fans o haciendo covers de canciones de Dungen, y te topas a gente, pues sí, de clubs de fan donde organizan meetings antes de ir al concierto, y pues te topas a puros suecos cantando y gritando canciones de Håkan Hellström. Entonces estuvo interesante haber vivido como esa experiencia muy sueca. Creo que no nos topamos a ninguna persona, o cuando menos no reconocimos a ninguna persona extranjera en el estadio. Era totalmente sueco, porque la música era en sueco y era algo muy muy sueco, que eso también lo vuelve bien interesante. O sea, perderte así en un país, en una cultura que es completamente ajeno a ti, fuera de todo el tema mamador, es algo bien chingón. O sea, es algo que sí te, pues no sé, te hace entender una cultura de una manera muy distinta. Incluso había gente que se nos acercaba y que nos preguntaba qué chingados están haciendo aquí. Y no de una mala manera, sino de que, güey, ¿cómo llegaron a un concierto de Håkan Hellström si ni saben hablar sueco, no? Pero pues ahí están sus amigos mamadores quizás en este concierto. Pero en sí, la verdad, la música de Håkan me gusta. Es como una especie de popstar, rockstar. Y si quieren escuchar una rola, les recomiendo la canción de Din Tit Kommer. Creo que es su mejor rola y es la que más cantaba la gente. Pero bueno, el estadio estuvo completamente lleno. 70,000 personas creo que había en el estadio. Hizo como 4 shows. Él quería romper el récord de asistencia, que en total de todos sus shows creo que eran como 350,000 personas, que era una locura. Si estamos hablando de que Suecia tiene 10 millones de habitantes, estás hablando de que ya es más del 3% de la población de Suecia en los conciertos. O sea, así de grande es el artista, ¿no? Y pues sí, en general la experiencia estuvo interesante. También ver la manera en la que los suecos se desenvuelven en los conciertos, pues es interesante. Siendo tú mexicano, pues también es un choque cultural. Ahí la gente como que aplaude mucho y es como muy, pues no sé, muy inocente en muchos sentidos a la hora de interactuar en los conciertos. Aquí en México es más de, pues se arma el desmadre y la gente empieza a saltar y a golpearse. Allá nada más la gente empieza a aplaudir y a cantar, lo cual es una experiencia diferente. De ahí nos regresamos a Estocolmo a vivir los últimos días del viaje. Y pues simplemente caminamos por la ciudad, exploramos lo poco que nos faltaba. Conocimos muchas tiendas musicales, fuimos a una zona que es ya más urbanona en Estocolmo, y conocimos muchas tiendas musicales. De hecho, acabamos en el taller de un constructor de guitarras por accidente, el buen Flippy y yo. Yo le estaba ayudando a buscar tiendas de guitarras al buen Flippy, y me salió una en Google Maps que no era una tienda, sino que era el taller de un vato. Entonces el vato se asustó de que entramos, éramos nada más el vato y nosotros dos en un taller, y él construía sus guitarras a mano, ¿no? Entonces pues yo obviamente pues me puse muy nervioso, y Flippy también, porque creímos que era una tienda, y el güey nos empezó a enseñar todas las guitarras que había construido y todos los modelos que había hecho él a mano, y fue muy interesante ver eso y platicar con una persona que se dedica a construir guitarras. Obviamente qué bueno que iba Flippy, porque yo, como les digo, no toco ni la puerta. Entonces si me hubiera dado una guitarra pues hubiera tocado terriblemente los pocos acordes que me sé, pero Flippy, como es un guitarrista muy destacado y muy bueno, pues agarró las guitarras y las empezó a romper. Entonces el señor hasta se impresionó y fue una conversación agradable. Y de ahí nos pasamos también a un juego de fútbol. La vez pasada habíamos ido a un clásico entre el Hammarby contra el AIK, que se había puesto violento. Ahora no había liga sueca, pero había un amistoso internacional entre Suecia y Argelia, que de entrada el partido no pintaba para mucho, pero acabó siendo un partidazo. 4-3 terminó, creo que Suecia iba ganando 4-0 si no me equivoco, y de repente Argelia metió 3 goles y fue un maldito partidazo. También el ambiente estuvo muy prendido, había muchos argelinos, probablemente había más de Argelia que suecos. También fuimos a un lugar de petanca, se llamaba Boulevard, porque también se le dice bule a la petanca. Jugamos ahí un ratito, la verdad es que no me fue muy bien, hicieron como una especie de mundial que ni siquiera me fue bien, no llegué a las medallas, pero en general la experiencia estuvo muy buena. Y finalmente terminamos rentando uno de esos scooters, unos Limes, y paseamos por la ciudad. Fuimos al Estadio Olímpico de Estocolmo, ahí simplemente a caminar. Y terminamos pues en una fiesta de despedida en donde Flippy se aventó el desafortunado comentario de Dungen al lado de un amigo de Dungen. Y ahí nos despedimos de Estocolmo. Yo me fui un día antes, ellos se quedaron un día más, pero yo ya me regresé. O me fui, perdón, a la ciudad de Barcelona, en donde iba a pasar a la siguiente parte del viaje. Que la siguiente parte del viaje consistió en un crucero. Me fui a un crucero que partió desde la ciudad de Barcelona. Y me fui a la ciudad de Barcelona simplemente a agarrar el barco que salió de ahí. Que la neta el barco se me hizo muy chingona. Es como una cadena de cruceros que se llama Celebrity, que creo que lo hacen bastante bien. Me gusta que es un crucero orientado a adultos, entonces no hay como resbaladeros o toboganes. Entonces la mayoría de los asistentes son adultos, lo cual hace que el espíritu del crucero sea mucho más ameno, más tranquilo, más de estar tomando y echarte una cervecita y volteando a ver a la playa, y no tanto de estar jugando, conviviendo con niños, que honestamente a mí me gusta más. Nada en contra de los niños, pero yo quería
algo de ese estilo, ¿no? El barco la verdad estaba muy chingón. Lo que me impresionó también del crucero es, y ya hablando desde el punto de vista de vendedor o de marquetero, si le quieres llamar así, me llamó mucho la atención cómo el barco es una máquina gigantesca de hacer dinero. Es increíble la estructura que tienen estas personas para poder generar y exprimir la mayor cantidad de dinero de los clientes. Y digo esto desde un punto de vista un poco agrio de decir, oye, pues no me estés vendiendo tantas cosas ya cuando estoy de vacaciones, pero también desde un punto de vista de admiración de decir, no mames, que creaste esta maquinita así de eficiente para generar dinero y le pusiste el mote de barco, ¿no? Y es que fue, la verdad, una experiencia muy enriquecedora en ese sentido a la hora de entender cómo funcionan estas funnels que tienen de ventas, que empiezan pues desde la venta de paquetes, desde cuartos que puedes comprar pues entre distintos tipos de cuartos, de distintos tipos de niveles, hasta distintos tipos de experiencia, tanto que no tenga nada incluido, que tenga todo incluido, que tenga todo incluido premium, ¿no? Entonces existe como un camino para que dependiendo de en dónde estás parado te obsoleen la siguiente cosa y te venden la siguiente cosa. Entonces ver, por ejemplo, cómo capacitan a los trabajadores o a los meseros ahí para que te empiecen a vender los paquetes de bebidas es un poco molesto, pero también se me hizo fascinante desde el punto de vista de la arquitectura de ventas que tiene el barco. Y eso lo volvió una experiencia interesante, ¿no? O sea, llegas el primer día al crucero, desde cómo está estructurado que tu primer día lo tienes de descanso, entonces si no compras el paquete de bebidas, pues lo empiezas a extrañar porque ahí estás totalmente en el barco y quizá no lo vas a aprovechar tanto cuando estás en ciudad y barco, pero como estás en el barco y dices quizá lo debería comprar y los meseros tienen un pitch de venta y te lo acaban vendiendo, que finalmente acabé comprando el paquete de bebidas y acabé comprando muchas cosas que me acabaron vendiendo porque la verdad es que lo hacen muy bien, pero eso me llamó mucho la atención, o sea, la verdad, cómo sistematizaron los descuentos, el venderte el internet a un precio tal día o antes de abordar y después de abordar. Todo eso está ajustado de tal manera tan artesanal que es una maquinita que produce dinero. Y eso para mí, como una persona que ha estado metido en el mundo del marketing y tiene una tienda en línea, pues es algo interesante de ver, ¿no? Ver algo análogo así de eficiente. Yo honestamente, como ya tenía bastante tiempo en fuera de México, ya empezaba a extrañar mucho las micheladas. Entonces me topé con la grata sorpresa de que sabían preparar micheladas. Entonces me tomé mis micheladas. Y pues en general la experiencia del barco fue turistear de día. Llegabas normalmente a una ciudad en la mañana, te bajabas y la turisteabas. Y luego te acababas subiendo como a las 4 o 5 de la tarde al barco y pues era cenar, tomar y pasarla bien y el siguiente día repetías. Una semana de todo eso, la verdad es que fue una experiencia muy chingona. Obviamente tiene sus contras de que no conoces a los destinos o las ciudades en las que vas de una manera profunda, sino que lo conoces de una manera muy superficial y finalmente acabas llegando a un lugar muy turístico en donde ya toda la ciudad o el puerto está preparado para recibir turistas y te das cuenta pues de la fachada turística que tiene el sitio donde estás llegando. Pero pues también tiene su encanto, cuando menos vivir esa experiencia y conocer tantos lugares así. Te ahorras el estar manejando. Había ido, por ejemplo, el año pasado de road trip a Croacia y había yo rentado un carro y manejado, que también es una experiencia muy chingona, pero pues acabas mucho más cansado, ¿no? Pues finalmente aventabas varias horas manejando antes de llegar a un sitio. Aquí pues simplemente te subes al barco, te duermes y amaneces el siguiente día en otro lugar, lo cual fue una experiencia muy agradable en ese sentido. El primer lugar al que acabamos visitando fue Cannes, la ciudad de Cannes, que pues es una ciudad que tiene mucho renombre, mucho caché, pero desgraciadamente no pudimos experimentarla como se debe, no solamente por el poco tiempo que estuvimos, sino que porque también la ciudad apenas acaba de terminar el festival de Cannes y se estaban preparando para un nuevo festival de tecnología, entonces todo estaba como en construcción, las playas estaban prácticamente cerradas y estaban construyendo restaurantes y stands y beach clubs, entonces no pudimos aprovechar Cannes como se debía, pero de igual manera caminamos, conocimos, nos metimos a un restaurante y tuvimos una muy buena experiencia, una muy buena comida, pero sí no vivimos la experiencia Cannes como se debe, entonces a pesar de que fuimos, pues no siento que lo conocí o que lo visité. De ahí nos pasamos a un lugar que se llama Portofino, que se me hizo un gran lugar, es como una especie de pueblito. Yo venía emocionado especialmente de ese lugar porque acababa de ver la serie de Ripley de Netflix, que es esta serie que está basada en la novela, creo que se llama Talented Mr. Ripley, que también hay una película que si no me equivoco sale Matt Damon, en el que retrata pues esta especie de estafador que vive por Europa, ¿no? O cuando menos así es en la serie.
y venía hypeado por esta serie porque la serie se desenvuelve en gran parte en la costa italiana y pues en estas partes como Portofino, ¿no? Entonces como que traía esa... No sé, porque aparte la fotografía de la serie es muy buena, entonces como que venía en ese sentido inspirado a conocer esa ciudad y pues fue una experiencia bonita. Estuvimos algunas horas, caminamos la ciudad, acabamos terminando en un restaurante en donde comimos muy rico, nos subimos otra vez al barco, el siguiente día fuimos a un lugar que se llama La Spezia, que también es un puerto al que llega el barco. La verdad es que el puerto, la zona en donde llega el barco, pues no es muy bonita, pero puedes agarrar un tren o un metro y te puedes ir a una de las playas. Fuimos a una que se llama Monterroso, que estuvo muy bonita. Nos metimos a un beach club. Me metí a la playa, fue la única vez que me metí a la playa. Y comimos, tomamos y simplemente la pasamos bien. La verdad fue una buena experiencia. Después de ahí nos fuimos a Roma, que también la conocimos muy superficialmente. Llegas al puerto de Roma, que está muy lejos de la ciudad, entonces tomas un metro que sí está como un poco más de una hora para llegar a la ciudad de Roma, y pues por lo mismo tienes muy poco tiempo para turistear Roma. Yo ya conocía Roma, entonces lo turístico ya lo había palomeado, pero pues decidimos en ir cuando menos a ver el Coliseo desde afuera, y fue una muy buena experiencia, la verdad. Y finalmente la última parada del crucero fue en Nápoles, que es una ciudad ya más al sur de Italia, una ciudad que me llamó mucho la atención. Es una ciudad que sinceramente no tenía muchas expectativas, pero nos tocó la casualidad y la suerte de que el Napoli justamente se había consolidado como campeón de la Serie A, ganando su cuarto scudetto en toda su historia, y como es una ciudad muy futbolera, pues la ciudad estaba completamente forrada y pintada de azul, celebrando el scudetto de la Napoli. Entonces se podía percibir o sentir el buen humor de la gente, la buena vibra de la gente, y fue una experiencia muy chingona por ese sentido, porque toda la gente estaba bien feliz. Creo que la Napoli había ganado el scudetto una semana antes, entonces la ciudad todavía estaba lleno de pancartas y de celebración, y fue una ciudad que en ese sentido me llamó mucho la atención por ese espíritu futbolero que tenía y por el buen humor en el que estaban en ese momento, porque su equipo acaba de quedar campeón de Italia. También es una ciudad que, si bien lleva 2 scudettos recientemente, sus últimos 2 scudettos y sus únicos 2 scudettos hasta ese entonces eran los que había ganado Maradona, finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces es una ciudad forrada completamente de cosas que tienen que ver con Diego Maradona, lo cual es algo muy impresionante. O sea, es como una religión para ellos el tema de Maradona en Nápoles, ¿no? Pareciera que es como una extensión de Argentina en ese sentido, porque realmente la ciudad está forrada con murales, con veladores y con muchas cosas que hacen alusión a la figura de Diego Maradona. Entonces, pues vivir una ciudad así de futbolera en ese momento en donde acaban de quedar campeón, pues fue una experiencia increíble, que creo que también pues se acabó convirtiendo en uno de los favoritos del viaje, porque precisamente la gente nos trató así de bueno. Y pues después de Nápoles regresamos al barco, estuvimos un día descansando en el barco y finalmente regresamos a la ciudad de Barcelona, en donde nos bajamos del barco e inmediatamente nos fuimos al aeropuerto a regresar a la Ciudad de México. No nos quedamos en Barcelona porque solamente iba a tener 2 días de descanso en Ciudad de México y quería aprovechar esos 2 días de la mejor manera e intentar erradicar lo más que pudiera del jet lag para poder acoplarme al horario ahora acá de América, porque justamente 2 días después de regresar a Ciudad de México me fui a la ciudad de Guadalajara, que me fui a un viaje ida y vuelta para grabar un comercial con mis amigos de Team México, que aprovecho para anunciar que ahora ya formo parte de Team México. Les agradezco bastante la confianza, y pues fui a grabar anuncios prácticamente. Fue un llamado de 8 horas que estuve todo el día en las oficinas grabando cosas, y de hecho ya hay un anuncio disponible que les quiero poner por aquí. Ya lo había subido en Instagram, pero pues aprovecho también este espacio para hacer la presentación de mi participación en Team México, especialmente en la parte de póker. Entonces aquí está el anuncio que fui a grabar en ese día que me fui a Guadalajara. La emoción del póker real ahora se vive en línea, desde casa. Mesas cash, torneos, sit and go y más. Todo con jugadores reales en tiempo real. Todo lo que un jugador quiere en un solo sitio. Sportsbook, casino y ahora póker. TeamMexico.mx. Y bueno, pues ahí tienen el anuncio. Otra vez agradecido con Team México por la oportunidad y por la confianza, y pues esperemos hacer buenas cosas juntos con esta colaboración. De ahí me regresé a Ciudad de México, ahora sí a descansar, y me llevó la chingada, me enfermé. Hasta la fecha no me he podido recuperar al 100% de la enfermedad que empezó en Ciudad de México. Yo creo que mi cuerpo dijo, ¿sabes qué, carnal? Te estás pasando de lanza.
tenemos que bajar un poquito las revoluciones. También mi anillo me ha estado regañando como loco por lo mismo. Y me enfermé, me dio cuerpo cortado, me dio gripa, me dio tos. Entonces estuve esa semana recuperándome. Y esa semana también la aproveché para prepararme un poco para irme a la ciudad de Las Vegas, que fue el siguiente viaje que acabé haciendo, que justamente de ahí vengo llegando. A Las Vegas fui a participar en la Serie Mundial de Póker, puntualmente al Main Event, que es el evento más grande, más importante del póker en todo el año. Es un evento que tiene un costo de entrada de $10,000 y pues es el evento más grande, el torneo de póker más grande del año, en cualquier liga, ¿no? Es un torneo que yo he estado siguiendo desde que tenía 10 años, veía ESPN, me acuerdo que me comía mis Oreos con leche, así estaba chopeando y veía, me acuerdo, pues a Phil Ivey, a Scotty Wynn, a Phil Hellmuth, a Doyle Bronson, a Daniel Negreanu en ese torneo participando y me acuerdo que es un torneo que pues a mí me generaba mucha ilusión en algún momento jugarlo. Sinceramente nunca creí que lo fuera a jugar porque la entrada es muy alta, $10,000, y no había estado jugando póker tanto para tener la confianza en mí de poder aventarme un torneo así, pero se dio la oportunidad de que la gente de La Pecera y de GG Poker me ofrecieron una invitación para participar en ese evento. Dije que sí sin pensarlo y pues me lancé a Las Vegas directamente a jugar este Main Event. También quiero agradecer a todo el field, a toda la escena del póker en México, que cuando menos a los jugadores que a mí me ha tocado conocer me han tratado increíble, me abrieron mucho las puertas. Yo respeto muchísimo la disciplina, obviamente yo soy un principiante, si bien obviamente tengo experiencia jugando de joven, pues la verdad es que me falta muchísimo por aprender. Y creo que convivir con gente que lleva ya tanto tiempo estudiando y jugando póker, pues para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora que me ha hecho crecer y también me ha hecho apreciar pues lo mucho que me falta mejorar mi juego si es que quiero en algún momento ser competitivo, ¿no? Entonces agradecer también el recibimiento de la gente. Me tocó jugar el mundial de jugadores de póker de fútbol, que es un mundial que se organiza todos los años antes del Main Event. Hacen como selecciones de distintos países y participan en un torneo de fútbol. Yo estuve en la selección mexicana y pues nos tocó jugar ese mundial. Estuvimos en la fase de grupos con Italia, con España y con Colombia. Y acabamos empatando con Italia y con España. Y le ganamos a Colombia y nos clasificamos a octavos de final, en donde nos topamos a Argentina, que en la selección de Argentina estaba jugando nada más y nada menos que el Kun Agüero y su hermano, que también era muy bueno. Y pues bueno, el Kun Agüero y su hermano nos acabaron vacunando y nos acabaron eliminando el torneo con un 4-0 en contra. Y la experiencia pues nadie me la quita, la verdad es que fue una experiencia bien chingona. El haber jugado por ejemplo con Kun Agüero pues es algo que se queda ahí por la anécdota. También en la selección de España había ciertos comentaristas, estaba Adrián Mateos también, que probablemente es el mejor jugador de póker de este momento. Y pues fue una experiencia muy chingona que agradezco también la invitación. No sé si me vuelven a invitar, creo que no jugué también, entonces si el día de mañana no me invitan, pues bueno, la neta lo entiendo. Creo que no aporté mucho futbolísticamente a ese equipo, pero la experiencia nadie me la quita y la neta es que la pasé muy bien. Y de ahí ya fue descansar el siguiente día y acabé jugando mi día 1 el sábado, que por cierto, para los que no entiendan cómo funciona este torneo, es un torneo que se inscriben muchísimos jugadores. Hay más de 10,000 jugadores inscritos este año. Entonces, como no pueden jugar los 10,000 jugadores al mismo tiempo, el día 1 lo acaban dividiendo en varios días, ¿no? Entonces creo que lo dividen en 4 días, el A, B, C y D. Yo acabé jugando el día 1D, o sea, el último primer día que podías jugar lo acabé jugando yo, entonces jugué el sábado. Fue un día 1, la verdad, bastante intenso. Nunca había jugado póker tanto tiempo seguido en mi vida. Empecé a las 12 del mediodía y terminé a las 12:30 de la noche jugando, entonces jugué prácticamente 12 horas en una mesa muy complicada que había gente profesional del póker. Y pues finalmente ahí me defendí, creo que hice lo mío y acabé sobreviviendo con un poquito más de la mitad del stack, que si bien no me pone en una buena posición para el día 2, el hecho de haber sobrevivido 12 horas en una mesa así de densa, para mí sí fue una experiencia que me hizo crecer mucho en cuestión de habilidad y de ver manos, ¿no? Entonces acabé clasificando al día 2, también tenía una apuesta Stay Longer con el buen Adrián Marcelo. Adrián acabó desgraciadamente siendo eliminado en el día 1, entonces acabé ganando mi apuesta, lo que significa que vamos a grabar un capítulo de creativo, Adrián y yo, especial, en el radar o en el video que acabaron grabando de toda mi experiencia en el póker. Vamos a dar más detalles de en qué va a consistir este creativo, pero pues les anticipo que va a ser un creativo bastante largo, bastante extenso. Y pues acabé ganando esa apuesta y pasé al día 2. Finalmente en el día 2 entro con short stack, me acabo dobleteando y creo que es el día que mejor jugué. La mesa creo que estaba mucho más accesible, la del día 2 que la del día 1, lo cual me permitió tener un poco más movilidad.
llegó un punto en el día en el que tenía un muy buen stack, estaba arriba del promedio del stack, tenía como 110,000 puntos y finalmente pues acabé perdiendo algunas manos dolorosas. También obviamente pues yo en cuestión de nivel pues era de los más débiles de la mesa y finalmente me acaba eso tomando factura y acabo clasificándome al día 3 prácticamente de panzazo. Ya para el último nivel del día 2 estaba prácticamente perdido, llego al último nivel con la responsabilidad de dobletearme, gano 2 all-ins, el primero con un full house que yo tenía par de reyes en la mano, conecto en el flop con un rey y hago la tercia y aparte en el turn sale un 5 y en el flop sale un 5, entonces la persona que me colió o el villano tenía un 5 en la mano y él tenía tercia, entonces él conecta la tercia y yo conecto el full house, me voy all-in, acabo dobleteándome. Después pierdo una mano dolorosísima en donde un jugador que ya me tenía como muy medido, cada vez que yo era botón y yo subía, él me resubía. Entonces en ese momento yo le subo con una buena mano, con par de 10, nos vamos al flop, salen puras cartas abajo, creo que salen como el, 8, 5, 3. Yo con par de 10 en la mano, le subo, él me resube, le resubo otra vez y pues me doy cuenta que él tenía una super mano, entonces acabo foldeando y pierdo bastante dinero y eso me hace ponerme en una posición crítica en donde en el último nivel me tengo que ir all-in con un par de queenas que tenía, me voy all-in contra también esa persona que me había ganado esa mano dolorosa. Él tenía as y rey, que prácticamente es un flip, tenemos 50-50, afortunadamente las queenas sobreviven y me clasifico al día 3 de panzazo. Obviamente también muy corto, ese nivel me acabó drenando muchas fichas y en el día 3 pues tenía que irme todo o nada, y nada más tenía 15 ciegas, tenía muy poco stack, entonces sabía que tenía que arriesgarme al principio del día a ver cómo me iba. Y en la primera mano que tuve para poder meter todas las fichas las meto, defendiendo mi big blind. Tenía yo un open-ended straight draw, o sea, tenía prácticamente 4 cartas conectadas que estaba esperando una quinta para poder generar la corrida y esa quinta podía llegar en el lado superior o en el lado inferior y también tenía una queen en la mano que si conectaba podía ganar la mano. Entonces me voy all-in con esos outs, él me acaba coleando con un par de 10 me parece y me acaba eliminando y ahí se acaba mi participación en el día 3. Para cerrar este tema de mi participación en el póker, pues primero que nada la experiencia fue increíble, creo que fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí. Jugué más de 24 horas póker, que en mi carrera pues eso ya es un porcentaje considerable. También me hizo mapear muy bien mi nivel, si bien creo que tengo un nivel aceptable para un jugador recreacional, la realidad es que te topas con jugadores profesionales, te topas con jugadores que ya se la saben, que tienen muy bien los rangos y pues te acaban viendo con cara de comida o con cara de cena, y el estar constantemente a la defensiva y jugando en posiciones y evitando jugadores incómodos pues también es un proceso muy desgastante, que también entender para mí el nivel que tengo pues me permite saber las cosas que tengo que mejorar, y con ese aprendizaje me voy, o sea, con las cosas que tengo que mejorar. Si bien creo que tengo un buen entendimiento de cómo jugar o cómo mantener la guardia arriba, un entendimiento de posición, de equity, de manos y de principios básicos del póker, creo que hay muchas cosas que tengo que mejorar, especialmente con el tema de los tells. Que creo que soy un jugador que por mi inexperiencia quizá compartía mucho y lo acabé ajustando al final, y también me hace falta mucho a mi lectura de los tells de otros jugadores para poder cambiar el juego explotativo, que para mí es la otra gran área de oportunidad que yo tengo. Cómo cambiar de un juego rígido, un juego sólido, que creo que es lo que tengo, a un juego explotativo. Porque si te quedas simplemente con ese juego lógico o con ese juego muy rígido, pues es muy fácil que te apliquen a ti el juego explotativo y lo acabé sintiendo y me acabó pasando, ¿no? Y lentamente se te va drenando tu stack. Me hace falta dar ese siguiente paso para empezar a aprovechar más el juego explotativo, y creo que eso tiene que ver mucho con los tells, también con la información que dan los demás jugadores en la mesa, y eso es algo con lo que sé que tengo que mejorar para mi siguiente experiencia de torneo en vivo. También algo que me sorprendió fue que no sentí nervios, o sea, creí que iba a estar un poco más nervioso a la hora de estar en la mesa, pues la verdad es que estuve muy tranquilo. Gran parte de eso me imagino que fue porque pues fue invitado. Una cosa es meter tú los $10,000 que representa estar dentro de ese torneo, y otra cosa es ser invitado. Entonces como que nunca me cayó el 20 al 100%, que creo que me acabó favoreciendo, porque sí me sentí muy tranquilo a la hora de jugar y fue algo que me sorprendió para bien. También pues quiero agradecer muchísimo a La Pecera, que me ayudaron con todo el tema de la capacitación, tanto a Kraken como Trevi, como a Adrián, como a todo
el equipo que estuvo documentando y grabando el video que después van a acabar viendo de toda esta experiencia en la Serie Mundial de Póker, pues no tengo más que palabras de agradecimiento a todos ustedes por haber creído en mí, por haberme invitado. Pues también agradecer a Gigi por la invitación, por darme este pase para el main event y por realmente ayudarme a cumplir un sueño que representaba para mí jugar un torneo tan importante que había seguido tanto tiempo. Pues para mí fue un sueño hecho realidad haber participado en este torneo, en este main event de la Serie Mundial de Póker. Finalmente acabé eliminado en el día 3, me acabé regresando ayer, hoy es jueves, ayer miércoles me acabé regresando a Monterrey y pues aquí estoy en este momento platicando con ustedes y cerrando este capítulo de Creativo especial, este capítulo diferente en donde nos echamos un café, hablamos un poquito de, pues no sé, hablé un poquito de la experiencia que había tenido en mi viaje. Como les digo, tenía un capítulo programado para hoy que no se dio y dije, pues en lugar de cancelar la fecha o cancelar el capítulo, ¿por qué no simplemente me siento y cotorreo con la gente de Creativo, a los que les gusta escuchar este tipo de capítulos? Y pues nada más actualizarlos, decirles en qué andaba. Y con esto terminamos. La verdad es que ya acabó la historia, o sea, aquí llegué. Contamos la historia desde que salí de Monterrey, o desde que salí, perdón, de México hasta que estoy aquí en Monterrey. Y pues estoy de regreso, me voy a quedar aquí unas semanas, voy a estar grabando episodios, voy a estar trabajando. Ya no tengo capítulos guardados, entonces tengo que volver a empezar a grabar. Y pues también esperen sorpresas, se vienen cosas interesantes en un futuro que después les compartiremos. Pero pues nada, mi gente, gracias por escuchar este capítulo, les agradezco por su tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo de Creativo. Si estás por acá, dale me gusta al video, suscríbete al canal si no estás suscrito. Y es todo por hoy, nos vemos en el que sigue, fuerte abrazo, sobres.